comenzar, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Y en primer lugar, lo primero, sin lugar a dudas, que desde el Grupo Municipal queremos tener un recuerdo para Marcelino, para el director del comercio, que todos ayer la noticia nos dejó sin palabras, que se une también al fallecimiento la pasada semana de Cristina, de Onda Cero. Y bueno, empezar con un recuerdo para él, un pésame para los familiares y también para todos vosotros, compañeros, que supongo que os vais a echar mucho de menos su presencia. Bien, centrándonos en el objeto de la rueda de prensa, se refiere, como sabéis, a la presentación por parte del equipo de gobierno de un proyecto de ordenanzas para el año que viene y también a las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Municipal. En relación a ellas vamos a analizarlas, voy a analizar un poco más o menos cuáles son estas enmiendas, y también tenemos a Juan, el compañero del grupo, en relación a una de ellas que consideramos especialmente interesante, especialmente importante, que se refiere a la bonificación de las instalaciones fotoeléctricas, las instalaciones en los edificios, que va a desarrollaros con más detalle. En principio, creemos que para observar o entender un poco estas ordenanzas, lo que es necesario también es entender un poco cuál es la situación económica del ayuntamiento. Una situación económica, aunque sean varias pinceladas. Que es una situación económica que nosotros, sin ser apocalíptica realmente, tampoco queremos caer en el exceso, sí consideramos que es una situación difícil, una situación complicada. Y es una situación complicada por distintos motivos. En primer lugar, porque, tal y como se reconoce por parte del equipo de gobierno, porque la situación de superávit del ayuntamiento que existe es un margen muy pequeño, el superávit que tiene el ayuntamiento, aproximadamente es un poco más de 1 millón de euros, ¿no? Como veremos, esta cifra de 1 millón de euros luego es interesante porque es una especie de vara de medir de las distintas reducciones fiscales que se efectúan o se quieren efectuar por parte del equipo de gobierno. Una segunda nota que también muestra las dificultades que tiene el ayuntamiento se refiere a la dificultad que tiene para hacer efectivos sus propios derechos, es decir, las dificultades de tesorería. Lo cierto es que estas dificultades de tesorería varían mucho según los tributos. Algunas, por ejemplo, en la plusvalía pues son especialmente importantes, pero hacen que, por ejemplo, en la cuenta, los datos que voy a utilizar son los datos del propio ayuntamiento, que entiendo que son datos de calidad y además que facilitan un poco pues, el debate, ¿no? Para ser aceptados por las partes. Lo que tenemos pendiente de cobro a 31 de diciembre son algo más de 15 millones. De estos 15 millones, es cierto que hay aplazamientos, fraccionamientos, pero el propio ayuntamiento considera de dudoso cobro unos 5 millones de euros, ¿no? Si tenemos en cuenta y ponemos en relación esa cifra de 5 millones con la cifra de superávit de 1 millón, pues vemos que es una cifra importante. Y finalmente, aunque no está tan relacionado con el aspecto fiscal, sí con el aspecto más presupuestario, que están íntimamente relacionados, está el tema que venimos denunciando sistemáticamente de una baja ejecución. Es decir, lo que ingresamos con dificultad, luego tenemos muchas más dificultades para ejecutarlo, sobre todo en el capítulo de inversiones, que el año pasado fue de una ejecución de un 18%, la más baja del siglo. Este año hicimos ya alguna crítica y el alcalde nos contestaba que esperásemos, y esperamos y por eso ciframos, o nos centramos en la cifra del año pasado, aunque desgraciadamente las cifras de este año no van por buen camino. Bien, teniendo en cuenta este panorama, que es un panorama complejo, la propuesta que se efectúa, que se realiza por parte del equipo de gobierno, se ha calificado como una propuesta continuista. Y nosotros estamos de acuerdo. Así que es cierto que observando lo que son las anteriores ordenanzas, es una propuesta continuista, pero lo que nos interesa es, más que destacar este aspecto de continuidad, el destacar lo que nos muestra de la idea del proyecto que tiene el Partido Popular, el equipo de gobierno para la ciudad, porque realmente cuando uno presenta cualquier norma jurídica, detrás hay una manera de entender las cosas, ¿no? Y evidentemente, si analizamos esta norma, nos va a mostrar cómo entiende el Partido Popular, más allá de la fachada o detrás de la fachada,
¿cómo entiende realmente la ciudad y el modelo de ciudad? Pues bien, el modelo de ciudad del Partido Popular, según estas ordenanzas, en primer lugar es un modelo que privilegia a determinados sectores de la ciudad. Y eso se observa claramente si vemos que hay un IBI, el IBI diferenciado, en relación al cual se disminuye, se baja su tipo de gravamen del 1% al 0,94%. Hay que tener en cuenta que este IBI grava aquellos bienes inmuebles de mayor valor catastral. En el caso de Oviedo, los tramos se establecen a partir de 1 o de 2 millones de euros y que además no tienen un uso residencial. Es decir, son valores catastrales de los principales tenedores de la ciudad. En relación a la rebaja, aproximadamente, es una rebaja de en torno a $500.000 de euros en relación al año pasado. Lo cual puede parecer una cantidad modesta, si hablamos de grandes números, pero si lo comparamos con lo que decíamos antes, del margen fiscal que tiene de $1.000.000 de euros, pues nos damos cuenta de que es una cantidad muy importante. Y sin embargo, esta cantidad, que por otra parte no se justifica más que en una línea, una genérica ventaja para la actividad económica, pero no se nos desarrolla más, no se cuantifica por qué esta rebaja, contrasta con un mantenimiento de los impuestos y de las tasas para las clases medias y más populares, más humildes de la ciudad, en relación a las cuales no hay ningún tipo de avance. Pensemos, por ejemplo, en el IBI, se mantienen exactamente los mismos tipos de gravamen que existían anteriormente, no avanzan las bonificaciones, no se introduce una mayor progresividad. Es decir, es un modelo que lo que nos dice este proyecto de ordenanza es que está claramente orientado a una minoría de la ciudad. Y en segundo lugar, y también nos parece importante, que es unos proyectos que muestran, o que no muestran, mejor dicho, la ambición que la situación de la ciudad requiere. Es decir, hay ciertos, digamos, situaciones que tenemos que enfrentar como ciudad y que no es capaz de enfrentar este proyecto. Pongo dos ejemplos. El primero de ellos se refiere a la necesidad que tenemos en la ciudad de posicionarnos en ciertos sectores de actividad que son aquellos que tienen que ver con el conocimiento. Es cierto que tenemos un posicionamiento de ciertos sectores, como el turismo, que es un posicionamiento que está dando buenos resultados, pero hay otros sectores, especialmente, ya les digo, que en relación a los que tienen que ver con la innovación del conocimiento, en el que no estamos presentes, y es donde generan mayor valor añadido, donde generan un empleo de mayor calidad, donde permite el establecimiento de personas jóvenes, que normalmente tendrán más hijos, habrá un rejuvenecimiento, y a medio plazo incluso nos va a permitir una mayor recaudación fiscal. Pues bien, es cierto que desde el equipo de gobierno hay alguna propuesta en relación a la actividad empresarial que vamos a ir adelante a apoyar, pero son unos instrumentos que se podrían haber afinado mucho más de lo que se hace. Son unas bonificaciones genéricas que podrían haberse orientado a determinados sectores. Sí que me parece importante destacar que no consideramos que esto sea un juego de suma cero. Es decir, no es que haya que perjudicar a ciertos sectores para beneficiar a otros sectores, sino que lo interesante es que el ayuntamiento proporcione al municipio una dieta económica rica, saludable, y tenemos que estar presentes en un aspecto en el que no estamos. El segundo de los aspectos tiene que ver con que no afronta adecuadamente la transición ecológica. La transición ecológica, la realidad de la transición ecológica es algo que por parte del equipo de gobierno parece que no quiere ser asumido. Lo vemos, por ejemplo, en la situación en el Calatrava, que está relacionado íntimamente con una zona de bajas emisiones, pero en la Escandalera. Pero en relación a esta transición ecológica, la cuestión es un poco lo que preguntaba Josep Pla cuando llegaba a Nueva York: ¿quién va a pagar esto? Y realmente, ¿quién va a pagar esto? No hay ningún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento a la situación, a la transición ecológica. Lo vemos en dos aspectos. Uno es que las bonificaciones que se podían aumentar no se aumentan, sencillamente se mantienen. Y otra, en relación a las instalaciones, que es lo que Juan os comentará con más detalle, las instalaciones de autoconsumo de energía en las comunidades de propietarios, que hasta ahora están bonificadas en un periodo de 5 años y van a pasar a 3 años, lo cual nos hace dudar, en primer lugar, si va a seguir siendo rentable e interesante para las comunidades asumir esta situación, y por otra parte, la propia situación de desigualdad que se crea en el municipio cuando hay ciertas comunidades que se benefician de una situación de 5 años de bonificación y otras de 3 años, ¿no? Entendemos, y
y lo comentaré un poco con el tema de nuestras enmiendas. Finalizo ya, y sé que estoy abusando del tiempo, con la misma línea que adoptaba en relación al proyecto de ordenanzas del equipo de gobierno en relación a nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas no pretenden ser unas enmiendas a la contra. Desde que empezamos el mandato, pues no queremos que nuestra actividad sea una actividad simplemente reactiva frente a la del ayuntamiento, o que responda, o que grite, sino que sea proactiva, ¿no? Y dentro de esa idea, de la misma manera que el proyecto de ordenanza muestra un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad, nosotros tratamos de mostrar también otro modelo distinto de ciudad, de tal manera que entendemos que los ciudadanos puedan comprobar la existencia de alternativas y, en su caso, pues tomar la decisión cuando corresponda que más les interese. Es cierto que este modelo de ciudad podemos avanzar hasta donde podemos avanzar. Y es así porque el campo de juego viene delimitado por parte del equipo de gobierno. Es el equipo de gobierno el que nos dice cuáles son las ordenanzas que se van a modificar. Si no presentan un proyecto de ordenanza del IAE, no podemos tocar el IAE. Con lo cual tenemos que jugar en ese campo, pero en ese campo pretendemos mostrar que existe otro modelo diferente. El primero de ellos, por buscar un paralelismo con lo anterior, es el que se refiere al privilegio, quizás es la palabra privilegio, a la preferencia sobre ciertos grupos de la ciudad. Nosotros, en relación a la propuesta del IBI diferenciado, proponemos mantener la situación actual, es decir, mantener el tipo de gravamen en el 1%. No porque sea nuestro objetivo, pero sí que entendemos que un mantenimiento del statu quo ahora mismo es interesante a los efectos de abrir un debate sobre la progresividad en este impuesto. Yo creo que no queremos dar aquí una puñalada de pícaro, sino generar un debate que se va a desarrollar a lo largo del mandato y que tiene que ver con la introducción real de un principio de progresividad en este impuesto, que podrá traer alteraciones de las tasas, de los tipos de gravamen, pero sobre todo centrándose en la idea de progresividad. Y en segundo lugar, y en relación a la idea de los modelos que señalábamos en relación a las distintas actividades, como decimos, en relación a las que tienen que ver con la actividad económica las vamos a aceptar, pero sí que intentamos en la medida de lo posible introducir una mayor especialización. Por eso, por ejemplo, proponemos una bonificación de un 95% en el impuesto de construcciones, que es el margen que consideramos más adecuado, para la creación de aquellos centros de investigación, de innovación, de desarrollo, que estén vinculados a empresas o a instituciones, ¿no? De tal manera que podamos maximizar nuestra relación con la universidad, por otra parte, y también el diálogo con las empresas, que no se produzcan situaciones con las, como lo que pasó el otro día con Química del Nalón, y en definitiva que a medio plazo dentro del ayuntamiento se promocione un ecosistema que facilite el establecimiento de empresas de mayor valor añadido. Y en segundo lugar, en relación a la transición ecológica, intentamos potenciar todas aquellas bonificaciones que aparezca este concepto, que entendemos relacionadas con este concepto, y en especial, y en relación a la bonificación que os comentaba de 5 a 3 años, aspiramos al mantenimiento de los 5 años que va a desarrollar ahora mismo Juan. Finalizo ya brevísimamente para deciros que lo que sí queremos apreciar, o lo que apreciamos, es un clima positivo. Ese clima que se notaba o que se va fraguando de un mayor acercamiento, un mayor diálogo en el ayuntamiento, se va consolidando, ¿no? Sí que tenemos algún indicio, pero consideramos que ahora es un momento crítico, es un momento en el cual es necesario que esas ideas y ese espíritu de cooperación se concreten en la necesidad de renuncias por todas las partes, pero de tal manera que se pueda llegar a situaciones concretas. En cualquier caso, yo os digo que la percepción que yo estoy teniendo de la concejala de Economía, de Leticia González, es muy positiva en este sentido y esperemos que se concrete. Nada más, simplemente daros las gracias y os dejo con Juana. Pues buenos días a todos y a todas. También unirme al pésame que ha dado Javier, al director del comercio, que inesperada como todas las que suceden en personas muy jóvenes. En relación a la apuesta de nuestro grupo municipal por la transición ecológica,
creemos que las enmiendas, tal como están redactadas, suponen cortar de raíz todos los esfuerzos que había hecho el Ayuntamiento y que se habían conseguido en estos últimos años. Para que la transición ecológica incida en los municipios, solo hay dos vías. Una más dificultosa, que es incidir sobre la sustitución de combustibles fósiles en los sistemas de calefacción, y otra, que es la que eso es más difícil de sustituir, sobre todo porque en los sistemas estos que tenemos de caldera y tal, eso es siempre mucho más dificultoso, habría que sustituirlos por bombas de calor y es la única manera de electrificar el consumo. Y otra por la que parece que había apostado el Ayuntamiento en estos últimos años, que era la bonificación a través del IBI, como se puede hacer, de la instalación de paneles fotovoltaicos en los tejados. Esta bonificación del IBI en los últimos años estaba circunscrita a una bonificación de un 50% en los siguientes 5 años después de que se finalizara la instalación, y esto procuraba unos ahorros que hacía rentable a las comunidades de vecinos apostar por estas instalaciones y poder reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Bien, es verdad que tal y como estaban redactadas las ordenanzas anteriormente, sí había una especie de picaresca que era que las empresas instaladoras calculaban el ahorro que iba a procurar el IBI durante esos 5 años, ese 50% lo transformaban en una cantidad económica, y esa era la cantidad con la que hacían la inversión para que los propietarios no tuvieran que descapitalizarse ni invertir nada más. Eso hacía que las instalaciones que se estaban poniendo no eran las que más potencial de ahorro tenían, sino las que se cubrían con la subvención. Esto, en la modificación que ellos proponen, que es bajarlo de 5 a 3, lo que va a hacer es que va a desincentivar la instalación de estos paneles fotovoltaicos, pues va a desincentivar totalmente, porque en 3 años es muy difícil de rentabilizar la inversión. Y si se tiene el mismo criterio de ver cuánto se ahorra con la bonificación del IBI, en solo 3 años las instalaciones que se puedan hacer, siguiendo el mismo criterio que había antes, van a ser instalaciones ridículas que apenas van a cubrir los consumos. Entonces, la apuesta nuestra es por dos vías. Una, seguir manteniendo los 5 años de bonificación, porque es lo que se necesita en el norte de la península para rentabilizar las inversiones. Y por otro lado, añadir un punto nuevo en el que diga que la instalación fotovoltaica que se instale sea la que le garantice el mayor porcentaje de ahorro, siempre y cuando se tenga como horizonte de retorno de la inversión esos 5 años. O sea, no primar las instalaciones que solo se puedan hacer por lo que se ahorra en el IBI, por la bonificación, sino que sean las más adecuadas para lograr el máximo ahorro. Entonces, con esas dos añadidos a la enmienda que ellos pretenden modificar, yo creo que sí se podría promover la transición ecológica como debe ser parte fundamental de las políticas de gobierno municipal en esos momentos, ¿no? Pues es una apuesta del grupo municipal socialista que sea así. Bueno, pues si tenéis alguna duda. Entiendo que lo que habéis presentado son enmiendas parciales, no una enmienda a la totalidad. No, son enmiendas parciales. Son 36 en número, me parece, y bueno, pues si necesitáis o lo tenéis, pues las podemos enviar. Digamos que hemos resumido un poco las líneas fundamentales, pero luego hay muchos aspectos de detalle, de bonificaciones que queremos, es difícil explicarlo todo. Digamos que estas son las líneas maestras, pero bueno, sí que hay una idea global de intentar mejorar de acuerdo con ciertas líneas